Buenas tardes a todos. Un cordial saludo les extiende el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas. Les habla Jairo Cueto, coordinador del área de física y líder de apropiación social del conocimiento. Gracias por su asistencia a este evento. Nos acompañan en el webinar el señor decano, doctor Carlos Schnorr, la gestora de proyectos, profesora Dariana Zapata, el líder de investigación, profesor Carlos Tolosa, y nuestro invitado, el profesor Carlos Díez. El día de hoy empezamos el ciclo de webinars, que tiene como gran objetivo acercar la comunidad estudiantil a la ciencia y permitir que los alumnos interactúen de manera directa con expertos en diversos temas de interés. No queremos que las ciencias permanezcan solo en las aulas, sino que también miren hacia el exterior y sean aplicadas en contextos cotidianos e ingenieriles, contribuyendo así al desarrollo de los territorios. La ciencia toma vida propia y está presente en lugares inimaginables. A continuación, cedo la palabra a la profesora Dariana Zapata, quien introducirá a nuestro invitado especial del día de hoy. Adelante, profe. Buenas tardes, Jairo, y buenas tardes a todos. El Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa tiene el gusto de recibir al profesor Carlos Alberto Díez con el webinar titulado Matemáticas en la Ingeniería, Oscuro Tránsito o Valiosa Oportunidad. El profesor Carlos Díez ha sido conferencista nacional e internacional de diversas temáticas relacionadas con las matemáticas, el pensamiento y la metacondición. Es matemático graduado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y magíster en educación de la Universidad de los Andes. Además, es profesor del Instituto de Neurociencias Aplicadas, decano de la Facultad de Matemáticas e Ingenierías de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y secretario de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. El profesor Carlos Díez cuenta con amplia experiencia en formulación e implementación de proyectos pedagógicos en los niveles de educación escolar básica, media y superior, tanto en el sector oficial como en el privado. Bienvenido, profesor Carlos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Dariana, por la presentación, muchas gracias, Jairo, por la introducción y muchas gracias a la Universidad de la Costa por la invitación a este evento que espero les contribuya pues, a la formación. Este evento está dirigido eminentemente para estudiantes, pero también tiene mucha parte para los profesores, tanto de ingenierías como de matemáticas que enseñan en ingenierías. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Por favor, díganme si la ven para yo estar aquí tranquilo que sí. Aquí quedó. Díganme, por favor. Sí, profesor. Sí, estamos viendo. Muchas Correcto. gracias. Además, les recuerdo también, antes que empiece, a todos los asistentes que pueden ir formulando sus preguntas y al final vamos a realizar un panel con el invitado. Adelante, profe. Gracias, gracias. Entonces, el título de la charla no es solamente un título vendedor, aunque la idea era como capturarlos, cautivarlos, sino que es una realidad, ¿sí? Matemáticas en ingeniería, y uno lo puede considerar un oscuro tránsito, una cosa penosa por donde tiene que pasar a ver si algún día se gradúa de ingeniero, el tan anhelado título de ingeniero, o lo puede tomar como una valiosa oportunidad. Yo quiero mostrarles las dos posiciones y quiero al final dar algunos consejos, tanto a profesores como a estudiantes, para que se convierta de lo primero, oscuro tránsito, a lo segundo, valiosa oportunidad. Yo quisiera contarles que cuando yo iba a estudiar, cuando yo salí del colegio, yo le dije a mi papá, padre, yo quiero estudiar matemáticas. Y me puso una cara como si yo le hubiera dicho que me pensaba robar el Banco de la República o algo así por el estilo. Y me dijo, no, yo esa alcahuetería no se la pago. Yo le pago algo que le dé plata. ¿Sí? Me dijo. Entonces yo pues empecé y lo primero que hice fue que estudié ingeniería mecánica en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Entonces ese es mi primer estudio, ingeniería mecánica. Después, cuando ya había pasado ingeniería mecánica, decidí que yo sí quería estudiar matemáticas y ya por mi cuenta accedí a estudiar matemáticas y la estudié en la Nacional primero y luego en la Konrad por diversas situaciones. Pero lo que quiero decirles es que pues yo tengo la particularidad de ser un matemático ingeniero. Entonces he estado en los dos mundos y puedo hablar
desde los dos paradigmas. Esa es la experiencia que yo quisiera contarles hoy. Además, yo, como se pueden dar cuenta de una diapositiva, soy el decano de una facultad que es la Facultad de Matemáticas e Ingenierías. O sea, en mi universidad no tenemos Facultad de Matemáticas o Escuela o Departamento de Matemáticas solamente, sino que tenemos Facultad de Matemáticas e Ingenierías. Y en ese sentido, pues, también tengo ya mucha experiencia haciendo que los ingenieros gusten la matemática y la vean como una oportunidad y no como un tránsito terrible. Muy bien, eso es como lo primero que les quise contar. Lo segundo, pues creo que esto no es noticia para nadie, pero lo quiero reforzar. Todos los ingenieros, todos, en todo el mundo, en Singapur, en Estados Unidos, en Finlandia, donde usted quiera, deben formarse en las ciencias básicas, y aquí viene la palabra clave, pertinentes para su profesión. Entonces los ingenieros mecánicos nos formamos en física, vemos algo de química, obviamente vemos matemáticas, ¿sí? Pero claro, los químicos ven mucha química, matemática muy profunda también, pero menos física, un poquito de física nomás. Y así, los ingenieros industriales, los ingenieros administrativos, todos tenemos que formarnos en las ciencias básicas pertinentes para su profesión. Y viene el primer llamado a la institución, obviamente a la Universidad de la Costa, pero a todos los que nos están escuchando, profesores, directivos, y es, realmente hemos pensado qué significa que esas ciencias básicas sean pertinentes para la profesión del ingeniero. Es decir, no solamente en el tema, es decir, el químico se tiene que formar en mucha química, listo, eso se cae de su peso. Pero la pregunta es, ¿y qué tipo de química y cómo debemos enseñarle esa química? Así mismo pasa con matemáticas. Todos los ingenieros necesitan matemáticas. ¿Cuánta? Unos más, otros menos. Algunas veces cogemos a todos los ingenieros y les damos la misma matemática como si todos fueran a hacer lo mismo y posiblemente no todos necesiten toda la matemática, primera cosa. Y segundo, es la forma correcta como lo estamos enseñando, es el abordaje propicio para que el estudiante se vincule con la matemática y le encuentre como una herramienta útil, no solamente como herramienta instrumental, sino como herramienta estructural de formación de pensamiento para su carrera. Ya hablaremos más de eso. Simplemente ahí les dejo una pregunta que es más una pregunta para los directivos y para los profesores que para los estudiantes en este caso. Bien, voy a empezar hablando del oscuro tránsito primero, para pasar luego a la valiosa oportunidad. Entonces, en el oscuro tránsito, para que las matemáticas en ingeniería se conviertan en un oscuro tránsito, cometemos errores, voy a decir, cometemos errores en la concepción de las matemáticas para la formación en ingeniería. ¿Qué errores? Primer error, voy a mencionar 4, puede haber más, ¿sí? Puede haber más, pero voy a mencionar 4. El primero, las matemáticas se ven como un requisito para las ingenierías, ¿sí? Entonces, si usted quiere ser matemático, si usted quiere ser ingeniero, usted tiene que saber matemáticas, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? No, pues porque es que se van a usar después. Y hablando plata blanca, muchas veces para muchos ingenieros, la matemática que ven durante su carrera no resulta útil instrumentalmente. Voy a hacer énfasis en eso. No resulta útil instrumentalmente. Resulta útil estructuralmente. Ahorita voy a hacer la diferencia entre esas dos palabras. O sea, no resulta útil porque, ¿y yo cuándo voy a aplicar el trinomio cuadrado perfecto si yo soy un ingeniero mecatrónico? ¿Eso cuándo voy a aplicar yo eso? ¿Sí? Puede que no, puede que en su carrera, si usted se decidió por el lado comercial, por ejemplo, nunca vaya a aplicar eso, o si se decidió por otro lado donde no necesite tanta matemática, probablemente no lo vaya a usar. Pero estructuralmente sí, es decir, esto le va a formar algunas competencias de pensamiento a usted como estudiante, y esas competencias van a ser útiles, no importa el lado de la ingeniería que usted tome. Y eso es lo que tenemos que remarcar los profesores cuando estemos trabajando en matemáticas en ingeniería. Pero entonces, un error es concebirlas como un requisito, como si usted no pasa matemáticas, entonces no puede graduarse como ingeniero. ¿Listo? Y eso correlaciona con lo segundo, y es la matemática como filtro. Como a las ingenierías entran 200 estudiantes por cada cohorte y no podemos graduar 200 estudiantes, entonces que queden 50. ¿Y eso cómo se hace? Con matemáticas, eso tumba a todo el mundo.
Y puede que eso no sea explícito dentro de las carreras. Y puede que las universidades no queramos eso porque odiamos la deserción. Pero es lo que inevitablemente pasa y lo sabemos los profesores de matemáticas, que nos echen, digamos, el agua sucia algunas veces diciéndonos, mire, entraron 200 y perdieron cálculo 140. Y entonces se me van a salir de esos 140 70. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Y uno se ve en la encrucijada como profesor de matemáticas de, si exijo lo que yo quisiera exigir, entonces me pierden muchos. Pero si la regalo, pues no, es como así, eso está en contra de mi ética. Yo soy profesor, a mí me llamaron para enseñarles, pero una cantidad de paradojas y de contradicciones que entran en la cabeza de uno como profesor de matemáticas cuando está trabajando con ingenieros. La otra es, y es muy típica, es enseñar las matemáticas por las matemáticas. ¿Sí? Muchas veces, quienes enseñan matemáticas en las universidades, y es obvio, es una cosa obvia y tienen razón en hacerlo, quienes enseñan matemáticas en las universidades son matemáticos, pues porque por eso se formaron en esa ciencia. Si se formaron en esa ciencia, deberían ser capaces y deberían ser las personas idóneas para enseñar la matemática, claro, pero en ciertas universidades, sobre todo matemáticos formados en ciertas universidades, donde la matemática era muy matemática y solamente para matemáticos, nunca vieron otra perspectiva de la matemática que no fuera la perspectiva, valga la redundancia, la perspectiva matemática de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, claro, cuando enseñan matemáticas, están repitiendo, replicando lo que vivieron en su carrera de matemáticas. Y posiblemente ese no sea el abordaje que un ingeniero necesite para formarse en su carrera. Entonces, claro, yo conozco profesores de matemáticas de la universidad de matemáticas en ingenierías, que empiezan definición, teorema, demostración, corolario, demostración, y eso no tiene nada de malo, porque el rigor matemático es muy importante, pero tiene mucho de malo si lo que se enseña es únicamente eso y de esa manera, si no hay comprensión cabal de eso en el sentido del ingeniero. Eso termina siendo, pues eso, un oscuro tránsito para los estudiantes. Termina preguntándose, ¿y como que por qué yo tengo que estar haciendo demostraciones de teoremas sin ningún sentido? La demostración se puede pedir. El problema es cómo se pide la demostración. ¿Qué es lo que se pide la demostración? ¿Qué es lo que uno quiere que un ingeniero sepa del teorema de X o Y? Y la última es, y es muy típica, la matemática como penitencia. Yo tengo un amigo médico que me dice que la fisiología y la anatomía en medicina, en vez de enseñarla porque van a ser cosas importantes para la medicina, la enseñan como penitencia, es decir, como a la brava, como de mal genio, como tirada. Y también pasa mucho en matemáticas, en algunas universidades más que en otras. Y es que los profes de matemáticas, y voy a decir la palabra que se dice en el argot, son las cuchillas. Entonces son el profesor que enseña ABC y pregunta X, Y, Z. Y pues, usted no nos enseñó eso. Claro, no era sino pensar un poquito más y tener creatividad y que la Virgen se le apareciera y el Espíritu Santo bajara también. ¿Sí? Porque a veces uno dice, sí, el estudiante, digamos, con un par de días de pensar ese examen podría sacarlo, pero no en los 50 minutos que le dieron para hacerlo. Ahí no lo hubiera podido sacar nunca, pero, ¿cómo así? ¿Es que eso lo hacen los matemáticos? Sí, pero probablemente los ingenieros tengan otra lógica de pensar en ese momento. Entonces, son 4 errores típicos, sí, muy comunes. Coger las matemáticas como requisito para las ingenierías, ponerlas como filtro, ya sea consciente o inconscientemente, enseñar matemáticas desde y por las matemáticas, y poner las matemáticas como si fueran una penitencia enseñada a la brava y de hecho, voy a decir una cosa que va a sonar horrible, me perdonan que sea tan franco en esta charla, voy a contarles una cantidad de cosas que son del fuero interno de los matemáticos, pero ¿qué pasa? En muchas universidades, digamos, que tienen carrera de matemáticas y que tienen ciencias, eso funciona no solamente para matemáticas, que tienen ciencias básicas, tienen carrera de química, sí, universidades que tienen ciencias, a los profesores, doctores que investigan y que trabajan en el departamento de ciencias o en el departamento de matemáticas, les dicen, este próximo semestre te toca enseñar la ingeniería. Y hay profesores, no voy a decir que la mayoría, no voy a decir que la minoría, no tengo estadísticas, pero sí sé anécdotas. Hay profesores que dicen,
¿Por qué? ¿Qué hice de malo? O sea, no me mandes a enseñar ingeniería, no, ¿sí? Como si fuera para ellos mismos una penitencia, y como para ellos es una penitencia, en algunas ocasiones también la vuelven una penitencia para los estudiantes. Voy a decir una cosa que va a salvar la proposición de todos los matemáticos en esta sala, y es, no todos los matemáticos, no todos, y cada vez menos cometemos estos 4 errores, pero se cometen. Y hay que ponerse la mano en el pecho y no intentarlo huir, sino decir, sí, yo creo que por ejemplo, yo mismo aquí, Carlos Díaz, puede decir que cuando empecé mi enseñanza de las matemáticas en ingeniería, el tercer error lo cometí muchos semestres. Enseñaba métodos numéricos, una materia súper aplicada, y yo le enseñaba perdóname, yo quito estas notificaciones, y le enseñaba súper matemáticamente, o sea, teorema, ¿sí? Y eso era terrible, pues. Dame un segundito que me citaron al consejo académico, pero para después. Muy bien, listo. Sigamos. Ahora, cuando nos asignan, valga la redundancia, asignaturas para enseñar, normalmente se cometen unos errores que son típicos de cada asignatura. Entonces quiero contar esos errores porque seguramente los hemos pensado, pero lo que estoy haciendo aquí es como que los estudiantes se den cuenta que los profesores no somos perfectos, pero que estamos intentando mejorar. De hecho, asistir a una charla de estas es intentar hacer conciencia para mejorar, y eso es una cosa súper loable. Errores típicos, dificultades típicas en la asignatura. En cálculo, ¿sí? En cálculo. ¿Cuál es el error típico en cálculo? Cálculo es una materia orientada, si uno le enseña por ingenierías, orientada a que el estudiante aprenda a modelar, ¿sí? O sea que el estudiante pueda coger una situación matematizable, o sea, una situación del mundo mal llamado real, porque las matemáticas también son reales, del mundo matematizable, del mundo sensible, y la pueda convertir a matemáticas para poder analizarla y resolverla por matemáticas. Eso debería ser lo que se debería conseguir en cálculo. Sin embargo, en cálculo muchas veces lo que los profesores hacemos es enseñar fórmulas, recetas. Entonces enseñamos a derivar y derive, que derivación implícita y derive implícitamente, que la cadena y hágale, que haga integrales por partes y hágale. Pero sí, y dejamos esa partecita de aplicación para el final, cuando ya el estudiante está, en muchos casos, desahuciado. O sea, cuando ya el estudiante no tiene motivación porque dice, no, me estoy tirando integral de una manera que ustedes no se imaginan. Y allá van y le ponen aplicaciones. Y las aplicaciones, entre comillas, son, calcule el área de la superficie de revolución. Venga, pero ¿por qué no le ponemos algo relacionado con su carrera? Digamos, cercano a su carrera. Sí, la superficie de revolución puede ser algo de la carrera, ¿sí? O la derivada es, calcule el volumen del mayor cono inscrito en una esfera, y cuándo me voy a encontrar yo conos metidos dentro de esferas, ¿sí? Entonces, vuelvo a este punto, que es una parada técnica. Diferenciemos nuevamente instrumental de estructural. Matemáticas en ingeniería se debe enseñar de manera instrumental para que los estudiantes entiendan que lo que van a ver muchas veces, no todas, pero que lo que van a ver muchas veces lo van a poder usar en su carrera. Primero, de manera instrumental. Pero segundo, se debe enseñar de manera estructural para que los estudiantes obtengan competencias generales que les permitan desempeñarse como ingenieros, aunque no apliquen específicamente el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y una de esas competencias estructurales que, por ejemplo, enseña el cálculo es la modelación. Ahorita vamos a ver más en detalle esas competencias estructurales. Modelar, aunque no sea con cálculo, es una cosa que un ingeniero, cualquier ingeniero, tiene que ser capaz de hacer para resolver el problema. Sigamos con las dificultades típicas de los tipos de asignatura. Entonces, en cálculo, enseñar recetas y pretender que esas recetas, sin ningún tipo de aplicación, formen o instrumental o estructuralmente al estudiante. Segundo, en geometría. Geometría es una materia que infortunadamente se enseña cada vez menos en las carreras, ¿sí? Cada vez menos en las carreras. Y es muy importante porque en geometría se aprende a pensar entre bidimensional y tridimensionalmente. Y muchas ingenierías, civil, mecánica, mecatrónica, etcétera, necesitan pensar bidimensional y tridimensionalmente. Pero entonces, ¿qué hacemos en geometría? Como lo enseñamos los matemáticos, algunas veces. Entonces hacemos teorema de demostración y elementos de Euclides o sus secuaces, cualquiera de las interpretaciones
axiomáticas de la geometría. Y sí, eso ayuda estructuralmente a desarrollar una mente rigurosa, lógico-deductiva, pero estructuralmente se pierde, perdón, eso ayuda estructuralmente a eso, pero instrumentalmente se pierde el hecho de que la geometría necesita enseñarse para que los ingenieros puedan ver el mundo con sentido geométrico, ¿sí? Otra materia que es durísima, durísima en las ingenierías, el álgebra lineal. Es, de hecho, documentada como la materia más dura en ingeniería, no solamente en Colombia, sino en la enseñanza de las matemáticas en las ingenierías, ¿sí? Es una materia durísima. ¿Por qué? Porque es una materia que es muy abstracta, ¿sí? Es muy abstracta. Y entonces, claro, como es tan abstracta, el estudiante de pronto está viendo un cálculo que es mucho más concreto y mucho más de recetica, y el álgebra lineal vienen y le meten matrices y después empiezan a demostrar cosas con vectores, y eso, amén de que no tienen la representación bidimensional y tridimensional, entonces imagínense hacer vectores en el espacio simplemente por coordenadas, o sea, la enseñan desde el abordaje aritmético, pero no desde el abordaje geométrico, y no combinan esos dos abordajes. Y entonces eso es terrible porque el estudiante simplemente pues intenta aplicar las fórmulas, pero como son abstractas, no entiende qué está pasando, ¿sí? Por ejemplo, decirle a un estudiante que es una base en álgebra lineal, ¿sí? O que es un espacio vectorial. Simplemente que un espacio vectorial es un tipo de estructura que cumple 10 axiomas. Eso es como, y eso como, ¿con qué se come? O sea, eso, ¿dónde están los espacios vectoriales por ahí andando en la vida? ¿Sí? Programación lineal. Es una materia que es clave para muchas ingenierías, la ingeniería administrativa, la ingeniería mecánica, la ingeniería química, es una materia clave, la ingeniería industrial es clave para muchas ingenierías, ¿sí? Y sin embargo, se enseña como cálculo, o sea, con recetas. Y es simplex. Para simplex usted encuentra los vértices, y luego con los vértices hace esto. Yo alguna vez, y les cuento esa anécdota, me estaban enseñando programación lineal, y ya en matemáticas, y le pregunté a quien me estaba enseñando, profe, hágame un favor, ¿por qué uno tiene que buscar los vértices en el método simplex y no cualquier parte de la arista? La respuesta fue esta. No estoy diciendo mentiras, o sea, se puede caer el mundo si digo una mentira. Lo que me contestó en ese momento quien me estaba dando la clase fue, no, yo no sé, pero eso dice el método. ¿Sí? Si enseñamos así, pues los estudiantes no van a tener sentido de qué está pasando. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre dos términos que son la comprensión instrumental y la comprensión relacional. Ahorita les voy a hablar para que me entiendan eso. Y la estadística, esa sí que es difícil de aprender. ¿Será que yo digo eso? Es así porque a mí me cuesta mucho aprender estadística. Y es porque la estadística también se enseña como un conjunto de fórmulas y no hay tal. La estadística tiene un pensamiento completamente diferente al cálculo, a la geometría, al álgebra lineal y a la programación lineal, porque la estadística es estocástica, o sea, es aleatoria. Entonces uno está averiguando probabilidades de cosas, pero no es certera. No es, o sea, claro, la respuesta da la correcta, pero uno está pensando, uno tiene que pensar estadísticamente, tiene que pensar estocásticamente. Y no se enseña a pensar estocásticamente, se enseña a aplicar ciertas fórmulas para encontrar ciertos estadísticos y para que uno tome recetas. Es tal que, por ejemplo, hay un gran dilema con el uso del factor P o del indicador P en estadística, el factor de significancia, porque la gente no lo sabe usar y entonces en investigaciones en medicina, en sociología, en ingeniería, en una cantidad, lo usan mal y terminan diciendo unas barbaridades en los artículos, unas barbaridades impresionantes. Bien, entonces, miren que esas son las materias típicas de una carrera de ingeniería, las carreras típicas, las materias típicas de matemáticas en una carrera de ingenierías, y tienen errores ancestrales, dificultades ancestrales de enseñanza, porque como las recibimos, así las enseñamos y pocas veces nos ponemos a pensar. Es paradójico porque en la educación, en preescolar, se piensa mucho cómo se le enseña a los niños. En la educación básica se enseña mucho, se forman licenciados, se piensa mucho en la pedagogía. Pero en la universidad, sobre todo en algunas universidades, pero en muchas que yo conozco, mencionarle a un profesor universitario la palabra pedagogía y decirle que se tiene que formar en didácticas y en metodologías de evaluación es mentarle la madre. O sea, como, no, yo sé matemáticas, yo sé enseñar. Y saber un campo no implica que uno sepa enseñar ese campo. Y uno tiene que prepararse para eso. Bien.
Como anécdota, aquí les cuento que cuando yo empecé a estudiar ingeniería mecánica en Bolivariano en Medellín, me recibió un profesor, él no tiene la culpa, le dijeron que enseñara eso, no voy a decir su nombre para no faltar a la caridad. Me recibió un profesor y la primera materia, la materia del primer semestre de matemáticas era álgebra abstracta, teoría de grupos, anillos y campos, en primer semestre en ingeniería, ¿sí? Con demostraciones y con ejercicios del tipo, me acuerdo de los parciales, de un ejemplo de un grupo abeliano o de un ejemplo de un semigrupo o de un ejemplo de una estructura de grupo, pero que no cumpla, y uno, en pleno parcial, le tocaba a uno ver que bajara el Espíritu Santo y lo iluminara. Eso fue hace bastante tiempo, fue en el 91. Pero uno pensaría, es que eso fue hace tiempo. Pues ese pensum de matemáticas de ingeniería mecánica, perdón, este pensum de ingeniería mecánica de Bolivariana cambió no hace mucho tiempo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, teníamos un profesor que le decían el loco y el apellido. No, falta la caridad, no voy a decir, le decían el loco. Y este profesor decía, nos daba cálculo vectorial, una cosa que tiene muchas formas porque las cuádricas son dibujos, son representaciones, ojalá tridimensionales, pero por lo menos bidimensionales. Y nos decía, los dibujos son para la clase de muñequería, yo aquí no voy a pintar nada. Y toda la clase era solamente en palabras, casi no escribía ecuaciones. O sea, entrar a la clase del loco y pasar la materia era un milagro. O sea, perdía el 90% de las personas. Y él se negaba, porque era una vaca sagrada además de la universidad, se negaba a cambiar la forma de enseñar. Yo sé que estoy tirando aquí al establecimiento, al alma, pero es que yo creo que si no nos hablamos claro, si no nos decimos la verdad, no tenemos formas de mejorar. Y yo creo que vale la pena pensar con la mano en el corazón y decir, tenemos que mejorar las formas como estamos enseñando matemáticas en las ingenierías. Porque estamos, en algunos casos, no en todos, insisto, pero en algunos casos estamos generando oscuros tránsitos. Bien, ahora, ¿cuáles son los propósitos de la formación básica en ingeniería? ¿Cuáles deberían ser, por lo menos? Dos propósitos. Los propósitos estructurales y los propósitos instrumentales. ¿Qué son los propósitos estructurales? Son propósitos que están orientados hacia el desarrollo de competencias de pensamiento científico, de pensamiento estratégico. La matemática es un área que enseña per se pensamiento estratégico, o sea, cómo planear y ejecutar una estrategia. Obviamente, resolución de problemas y creatividad. Eso lo debería enseñar cualquier materia de matemáticas y le sirve a cualquier ingeniero, así no vaya a volver a usar nunca en la vida una identidad trigonométrica, o no vaya a usar una derivada, o no vaya a hacer un integral doble, nunca en la vida. Pero pensar científicamente, pensar estratégicamente, tener capacidad de resolver problemas y tener creatividad, deben ser competencias que desarrolle cualquier materia de matemáticas, y no solamente matemáticas, pero aquí le estamos echando el agua sucia a las matemáticas. Entonces, cualquier materia de matemáticas en la ingeniería. Ahora, propósitos instrumentales. Son propósitos orientados hacia el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes prácticas para el actuar de los ingenieros. Prácticas, entonces, significa que, pues, si un ingeniero civil tiene que calcular algo, pues más le vale que sepa hacer cálculos de resistencia y más le vale que sepa usar integrales porque las va a necesitar. Ahora, en la vida real de un ingeniero civil, pues coge Maple o coge Wolfram y la pone a calcular porque lo que necesita es el valor numérico. Él no tiene que desarrollar eso paso a paso, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay ingenieros que ya están en séptimo semestre y que no saben que existen los programas de cálculo simbólico que les pueden ayudar a hacer los cálculos. Y eso debería ser parte de la formación de la matemática en ingeniería. Pero más que los conocimientos y que las habilidades, la matemática debería ayudar a formar actitudes en los ingenieros. Actitudes, por ejemplo, como la resiliencia. Un ingeniero y un matemático son personas que se enfrentan a problemas que son difíciles y tienen que ser capaz de no desistir a la primera, pues. O sea, como que, no, esta estructura está muy complicada. Yo como que mejor me voy a retirar. ¿Sí? No. ¿Cómo que va a retirar? O sea, usted no puede decir, no, jefe, no le va a resolver el problemita ese de la estructura. Que se la resuelva otra porque eso está muy difícil. No, se tiene que ser resiliente y tiene que decir, bueno, resiliente, persistente, práctico, tiene que ser respetuoso de la verdad,
es decir, actitudes que un ingeniero debe tener. Y eso, muchas de esas, las desarrolla la matemática si se enseña desde propósitos instrumentales pensando en las actitudes. ¿Sí? Eso es una cosa clave. Bien, ahora, particularmente dentro de esas competencias que hablaba yo ahorita, de las competencias estructurales, ¿sí? ¿Qué competencias son interesantes que desarrollan las asignaturas de matemáticas en los ingenieros? Primero, la abstracción, ¿sí? ¿Qué es la abstracción? Es la capacidad para extraer lo que es esencial de un objeto o fenómeno. O sea, para quitar lo que sobra, ¿sí? Para quitar lo accesorio, según lo que uno necesite. Entonces, en una estructura le dicen a uno, pero eso va a estar pintado de verde. Pues sí, pero eso no importa para lo que estoy calculando, ¿sí? Parece bobo ese ejemplo que acabo de poner. Qué pena que no tenga ejemplos más claros de ingeniería civil, pero pues no soy ingeniero civil. Pero, por ejemplo, cuando yo era ingeniero mecánico, me acuerdo que había una materia que se llamaba diseño y la pelea era saber qué cosas tener en cuenta para el diseño y qué cosas no tener en cuenta. Porque, por ejemplo, en física, todo el tiempo en física, nos dicen los profes de física, calcule la altura a la que llega tal objeto y la velocidad y desprecie la resistencia del viento. Bien, ¿y será que en las aplicaciones prácticas del ingeniero vamos a poder despreciar, por ejemplo, un ingeniero civil o un ingeniero mecánico va a poder despreciar el rozamiento del viento? No, no todas las veces, ¿sí? Y uno queda, o sea, se los juro, uno queda convencido como ingeniero cuando ya va llegando a diseño que uno puede despreciar una cantidad de cosas que no puede despreciar. Pero también está convencido de que tiene que tener en cuenta una cantidad de cosas que el profesor después le dice, porque ya tiene experiencia, pero ¿para qué tuvieron en cuenta eso si eso no se necesita? Mire que ese efecto se contrarresta con el efecto de otra cosa. Y no, ups, nunca me enseñaron a abstraer en matemáticas. Nunca me enseñaron a decir qué era lo que era esencial y qué era lo que no. ¿Por qué no les enseñamos eso? Profesores, porque siempre que les ponemos un problema de matemáticas, les ponemos un problema con los datos exactos que deben usar. ¿Sí? Entonces ahí les doy un tip. Y es, si usted va a ponerle a un estudiante que haga un problema de optimización, pues dele datos sobrantes también, para que él sepa qué es lo que es esencial y qué es lo que no. Pero si siempre le damos los datos que exactamente va a usar, lo que cualquier estudiante sensato aprende durante el estudio de matemáticas es que si le sobra un dato, la vaina está mal hecha. ¿Sí? Cuando le sobra un dato, uno se empieza a preocupar, uno dice, demonios, ¿por qué me está sobrando esta vaina? Si se supone que a uno le dan todo para que haga. Entonces, vale la pena, por ejemplo, para que ocurra la competencia de abstracción, poner situaciones donde haya mucha información, muy cercanas a la realidad, y el estudiante sea quien tenga que elegir qué de esas cosas tiene que tomar para poder resolver el problema. Eso es una forma fácil de cambiar la didáctica y de mejorar la competencia de abstracción en nuestros estudiantes. La otra competencia, ya se la mencionaba ahorita, es la competencia de modelación, que es la capacidad para representar fenómenos en términos matemáticos, de manera que uno pueda mejorar la comprensión del fenómeno y así aumentar la capacidad de predicción. Porque lo que un ingeniero quiere, cuando está ante un problema, es poder predecir qué va a pasar en el problema para poder dar una solución, ¿sí? Modelar es fundamental, pero no le enseñamos como una competencia, ¿sí? Por ejemplo, empezamos nuestras clases y hacemos mucha enseñanza teórica y por allá al final, en las últimas semanas, cuando ya estamos cogidos del día, ahí hacemos aplicaciones. Y esas aplicaciones las hacemos de tal manera que se vuelvan una receta para que el estudiante no tenga que modelar. ¿Sí? Por ejemplo, yo conozco profesores, por experiencia, sé que les pregunta a uno, profe, ¿por qué no pusiste una imagen? O sea, ¿por qué no pusiste una forma geométrica en este examen de cálculo diferencial para que hagan variables relacionadas? Y le dicen a uno, ay, Carlos, porque es que a ellos les cuesta muchísimo sacar una fórmula desde la geometría. Es mejor darles la fórmula ahí, es mejor decirles que una empresa, la función de costo de la empresa es la siguiente, minimice los costos. Pues eso es hacer una receta. O sea, ahí no están haciendo una modelación. Ya el profesor se encargó de hacer el modelo. O sea, el profesor no está entregando la situación para que el estudiante modele. Más aún, necesita el profesor enseñar a modelar. Es decir, ¿qué significa modelar? Modelar implica que uno primero vea el fenómeno. Segundo, que hay
metodologías para modelar, es decir, algoritmos para modelar. Y yo no conozco profesores, muchos, que enseñen eso en una clase. A mí me dicen, yo voy a enseñar matemáticas, pero eso de enseñar una competencia, ¿sí? Enseñar modelación. Ahora, traigo a colación una cosa que a muchos les va a saber, pues les va a saber a cacho, porque me van a decir, pero el ministerio está buscando que los programas, tanto para registro calificado como para acreditación, nos basemos en los resultados de aprendizaje esperado, los famosos RAE, que están entrando en el vocabulario de las universidades en este momento. Y poner un RAE, si usted pone un RAE del estilo, el estudiante deriva funciones algebraicas trascendentes y trigonométricas, sí, eso es un RAE, es un resultado de aprendizaje esperado, pero eso no es lo que usted está esperando que el estudiante haga según su perfil. O sea, eso es muy mediocre. El RAE debería decir, el estudiante modela fenómenos haciendo uso del concepto de derivada. Eso sí es mucho más sensato, porque lo que está haciendo el estudiante es aprendiendo a modelar, y el pretexto para modelar está haciendo la derivada en ese caso. Pero lo que está aprendiendo para su vida como resultado de aprendizaje esperado es la modelación, es la abstracción, no calcular integrales triples, eso es lo de menos. Bien, sigamos. Otra de las competencias que ya les he hablado ahorita, que es típica sobre todo de las ciencias, de cualquiera de las ciencias, pero matemáticas privilegiadamente, es el pensamiento estratégico. Y es la capacidad de ordenar acciones para conseguir un fin. Y eso es ingeniería, ¿sí? Eso es ingeniería. Es decir, por ejemplo, hay ingenieros que salen de ingeniería y que no tienen en cuenta que para poder hacer una programación de un proyecto, deben empezar primero por el fin del proyecto e ir hacia atrás. ¿Sí? Arrancan para adelante y, ups, no me dio el tiempo. Pero es que tenías que saber que había una fecha límite, un deadline, y tenías que empezar a programar bajo ese principio antiguo de la administración que dice que lo último en la planeación es lo primero en la ejecución. ¿Sí? Pero, por ejemplo, no aprenden eso porque los profes de matemáticas mostramos la matemática como si ya estuviera construida y no los llevamos a ellos a construir la matemática. Y claro, como no tienen que construir nada, pues no tienen que pensar estratégicamente, sino seguir instrucciones. Tal vez sea la competencia que más les enseñamos a los estudiantes de ingeniería y a los estudiantes en general en las universidades, y es seguir instrucciones. Pero es que un profesional, y más un ingeniero, es una persona que tiene que tener pensamiento estratégico y creatividad. De hecho, la palabra ingeniería viene de la palabra ingeniar, ¿sí? Y pues no viene la palabra seguir instrucciones ciegamente y sin preguntar. ¿Sí? Bien. Y por último, y lo pongo en rojo por su nivel de importancia, la resolución de problemas. No la resolución de ejercicios, la resolución de problemas no rutinarios, la resolución de problemas retadores. No el mismo ejercicio que aparece en Leitul, Zukoski, Larson, no. El ejercicio que uno piense y dice, venga, le voy a poner un problema para que piense. Pero si le voy a poner un problema para que piense, no se lo va a poner en el parcial que dura 50 minutos. Se lo va a poner en una tarea para que vaya y masculle, ¿sí? Y vaya y piense la cosa porque es un problema retador, es un problema que le implica pensar de maneras creativas y de otras formas, ¿sí? La resolución de problemas no rutinarios, sino retadores, está muy subestimada en las universidades en la formación de ingenieros, porque como sigo insistiendo, en muchos de los casos, no en todos, insisto, pero en muchos de los casos, les enseñamos recetas y les decimos, sean obedientes siguiendo las recetas. Más aún, los ingenieros estudiando se basan más en los ejemplos que en la teoría, porque en el ejemplo está la forma de la receta. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son, y el título lo resalto, algunas competencias, no todas. Esas competencias se deberían volver resultados de aprendizaje esperado, ¿sí? Deberíamos ser capaces de llegar hasta allá. Y deberían ser el quid del asunto. La matemática que está debajo, o sea, la matemática instrumental que está debajo, no es que no sirva, pero es el medio para alcanzar esto, que es el fin, ¿sí? Si un estudiante de ingeniería, en sus primeros 4 o 5 semestres que de matemáticas, el profesor le hace explícito que
lo que está aprendiendo es a abstraer, a modelar, a pensar estratégicamente, a resolver problemas, y le muestra cómo lo está haciendo, seguramente el estudiante va a pasar de que sea un oscuro tránsito realmente a que sea una oportunidad valiosa para trabajar, ¿sí? Ese es una, digamos, hay que hacerle explícito eso a los estudiantes, porque no vale eso de yo lo estoy haciendo y que nadie se entere, que mi estudiante no se den cuenta que los estoy formando. No, vale la pena hacerles énfasis, hacerlo explícito con ellos. Listo. Viene ahora mi capítulo de recomendaciones. ¿Listo? Recomendaciones para profesores de ciencias básicas. Primera recomendación. Vamos a relacionar la comprensión, valga la redundancia, vamos a hacer la relación entre la comprensión relacional y la comprensión instrumental. ¿Listo? Permítame, yo estornudo. O por lo menos intento. Aunque no lo crean, eso es un estornudo. Lo que pasa es que yo no pasé por kinder, y entonces nunca aprendí a estornudar como se debe. Pero bueno. Entonces, comprensión relacional versus comprensión instrumental. ¿Qué es comprensión instrumental? Es lo que decía ahorita de enseñar recetas. Es decir, a un estudiante, para derivar, usted debe hacer esto. Para calcular la inversa de una matriz, siga estos pasos. Para hacer la integral, haga esto. Para aplicar el método simplex, haga lo siguiente. Eso es comprensión instrumental. Y es el estudiante dice, le entiendo, y es peligrosísimo, peligrosísimo, profesor, es peligroso. Me estoy cogiendo la cabeza en este momento de lo peligroso que es. Es peligrosísimo, porque es, y me va a perdonar el profesor Julio, profe, no tengo nada en contra de él, me parece que hace una buena labor de divulgación de las matemáticas, pero me parece que hace una mala labor de tergiversación de la comprensión matemática. Y es, yo le entiendo mucho a ese profesor, mucho, le entiendo mucho a ese profesor. Y entender eso significa, yo soy capaz de seguir claramente las instrucciones que ese profesor está dando. Eso es comprensión instrumental. Eso es válido, eso se necesita, eso es importante. Pero ese es el primer nivel, y es un nivel todavía muy básico de lo que quiere uno formar en un ingeniero. Uno necesita que el ingeniero tenga comprensión relacional, ¿sí? O sea, que el ingeniero no solamente sepa cómo se hacen las cosas, sino que el ingeniero sepa por qué se hacen las cosas de esa manera. Esa es la diferencia clave. No solamente cómo se hacen las cosas, comprensión instrumental, sino por qué se hacen de esa manera. Profe, ¿por qué se aplica el método simplex aquí? Profe, ¿por qué los vértices y no cualquier parte de la arista? Profe, ¿por qué en la integral triple yo puedo cambiar el orden de las integrales y en ciertas condiciones no pasa nada? Profe, ¿por qué yo puedo modelar esto de esta manera? Cuando un profesor enseña los porqués de lo que está enseñando, está empezando a trabajar comprensión relacional. Si no, y mírense ustedes mismos, profesores de matemáticas, y miren ustedes estudiantes a sus profesores, y tengan mucho miedo cuando digan, estoy entendiendo muy bien a ese profesor. Pregúntense, oiga, ¿estoy entendiendo lo que me dice que haga? ¿O estoy entendiendo las razones por las cuales debo hacer lo que él me dice? Esa es una cosa clave. Entonces, profe de ciencias básicas en general, pero de matemáticas en especial, intentemos ir más allá de únicamente enseñar el cómo de los procesos para enseñar el porqué de los procesos. Y enseñar el porqué no es porque eso dice el teorema fundamental del cálculo. Eso no es un porqué. Eso es un salir del paso. Para enseñar el porqué implica que me toca a mí ir al fondo de la cosa y yo mismo entenderlo. ¿Sí? Y yo mismo entenderlo para poderlo enseñar. Bien. Lo otro es, les propongo un cambio de orientación en la secuencia didáctica. ¿Cómo es la secuencia didáctica típica de la enseñanza de matemáticas? Es, enseño un poquito de teoría, hago ejercicios y después, entre comillas, pongo problemas de aplicación. No enseño a aplicar, pongo problemas de aplicación. ¿Cómo enseña un profesor máximos y mínimos? Le enseña a los estudiantes que, por supuesto, en una función, cuando está en la parte de más arriba o en la parte de más abajo y uno deriva, la derivada, como es la pendiente de la función, entonces la derivada se vuelve plana, por lo tanto la pendiente es cero. ¿Sí? O sea, la recta se vuelve plana, entonces la pendiente es cero, por lo tanto la derivada es cero. Y entonces que lo que tenemos que hacer es igualar, yo quito esta cosa aquí, es igualar a cero la primera derivada para poder encontrar ese punto de máximo o de mínimo.
¿Sí? Así enseña normalmente. Yo he pasado por 4 universidades que me han enseñado matemáticas y me han enseñado de esa manera. ¿Sí? Y entonces uno dice, muy bien, sí, eso está muy bien. Y después le dicen, ahora resuelve el siguiente problema. Encuentre el área del mayor cuadrado inscrito en un semicírculo. Dios mío, ¿cómo hago eso? Si nunca me enseñaron a modelar, ¿sí? O sea, nunca me enseñaron a aplicar. Me enseñaron la teoría y se supone que con la teoría puedo aplicarla. Pero eso es un supuesto inválido. Eso no es cierto. Para salvar la cosa lo que hacen es dar ejemplos. Entonces el profesor busca unos buenos ejemplos y esos son los profesores que los estudiantes aman. El que pone los mejores ejemplos y, sí, él puso, no sé, le pone un ejercicio uno de otro de geometría y entonces el estudiante dice, espere, que en el cuaderno tengo un ejemplo que él hizo con geometría también. Y entonces se vuelve un recetario, se vuelve imitemos lo que el profesor hace. Entonces la cosa ahí es, les propongo un cambio de secuencia. ¿Cómo? Arranque por las aplicaciones. Dígale al estudiante, en este curso tenemos que resolver este tipo de problemas. Sea un móvil, sea una máquina que tiene tantas revoluciones, sea una empresa que tal cosa, y proponga el problema lo más cercano a la vida de sus ingenieros. Y fríguelos. Fríguelos significa, si ven que no pueden resolver ese problema, si lo van a resolver les tocaría hacer tanteo y quién sabe qué más cosas, eso es muy complicado así. Fríguelo. Entonces, ahora, frescos, vamos a empezar a aprender algunas herramientas que lo van a llevar a eso. Y dentro de esas herramientas, por supuesto, enseñe las herramientas matemáticas, instrumentales, pero también enseñe las herramientas estructurales de la modelación y la abstracción y esas cosas. O sea, arranquen problemas y terminen problemas. Haga ese pequeño cambio, pero no ponga los problemas únicamente como motivación, sino que el problema, que los 5, 6, 8, 10 problemas que usted ponga al inicio de su curso, sean los ejes, la guía de todo su curso. Que mientras usted va enseñando cosas, usted vaya volviendo al problema y vaya diciendo, mire, ya podemos resolver un tricito más del problema porque ya sabemos esto, pero nos falta todavía saber otra cosa, entonces vamos para adelante. ¿Sí? Piense en los problemas como guía de su secuencia didáctica y no como teoría, ejercicios y vaya a aplique lo que le acabo de enseñar en esos ejercicios. Bien, esas son recomendaciones. Obvio, este no es el espacio para hacer una capacitación. Esto es una charla. ¿Sí? Si alguno está interesado en saber más sobre eso, con muchísimo gusto me encantaría poder trabajar porque mi área de investigación es educación matemática. Y he trabajado y tengo también, no solamente yo, en Colombia hay gente muy dura trabajando. En la pedagógica hay gente muy dura, en la UIS está Jorge Fiallo, gente muy buena trabajando en cómo se enseña matemática a ingenieros. Listo. Recomendaciones para profesores del área profesional. Una recomendación aquí. Carlos, ¿y de dónde me saco los problemas? Pues una forma es de los libros, pero los libros son muy chichipatos porque los libros tienen la misma lógica de las matemáticas. ¿Y qué tal si usted va y se toma un café, una cerveza, un whisky, una ginebra que me gusta tanto, con uno de sus compañeros de arriba, del área profesional, de los que enseñan diseño, de los que enseñan análisis de mercado, de los que enseñan estructuras 2, de los que enseñan fluidos, o los que enseñan transferencia de calor, los que enseñan plantas, o los que, ¿sí? Todos los que enseñan arriba en las ingenierías. Y va y se toma una cervecita y le dice, venga hermano, ¿para qué sirve matemáticas? Esa es la pregunta que uno como matemático se tiene que hacer arriba a los ingenieros. Y es, ¿para qué le sirve a usted la matemática en su materia? Venga, regáleme unos problemitas chéveres para que me sirvan a mí introducción al cálculo, a la álgebra lineal, a la estadística. Regáleme unos problemitas chéveres para yo entrar desde ahí. ¿Listo? Ahí tiene una cosa que es, ¿sí? Y las universidades deberían, para que no sea al son de cerveza, por lo menos no cerveza patrocinada por los profesores, sino cerveza patrocinada por la universidad, deberían armar este tipo de seminarios, no solamente de investigación, sino seminarios de didáctica que permitan que los profesores de arriba, del área, entre comillas, profesional, y los profesores del área básica se comuniquen y aúnen ideas y que no se sienta una escisión, un corte. Miren, muchos estudiantes terminan matemáticas y dicen, uff, siquiera pasé esta vaina, ahora sí vamos a estudiar ingeniería. Y eso no tiene ningún sentido, porque es que es un solo continuo. Pero si no hay comunicación entre los profesores de arriba y de abajo, pues el continuo se rompe. Bien.
Recomendaciones para profesores del área profesional. Pues si usted ya conversó con su compañero de abajo y ya le regaló los problemas, pues entonces cuando esté resolviendo esos problemas arriba digan, ah, ustedes allá abajo en cálculo muy probablemente les mostraron esos problemas, ahora vamos a meterle matemática a este asunto. Entonces, yo conozco profesores, he oído clases de ingeniería, que uno le dice, profe, entonces aquí aplicamos una integral. ¿Para qué una integral, hermano? Saque la tabla. Uno dice, ups, entonces ¿para qué me enseñaron toda esa vaina de integrales? ¿Sí? En mi tiempo sacábamos la tabla porque pues no estaba ni Wolfram Alpha, ni Maple, ni todas las 6, todas las cosas que hoy se puede hacer. Pero, hombre, comuníquele que la matemática todavía sirve. Y que aunque no sirva lo instrumental, no, ya aquí no hacemos integrales, amigo, porque aquí le metemos eso a Wolfram Alpha y nos da la respuesta. Por lo menos enséñele que para poder meter la integral correcta hay que hacer un buen proceso de modelación. Y que eso se le enseñaron en cálculo 1, 2 y 3. O que se le enseñaron en programación lineal. O lo que sea, ¿sí? Entonces, muestre la presencia de las matemáticas para que conecte al estudiante también en la parte de abajo. Y, por último, realimenta el área básica. Vea, estos estudiantes me están llegando sin esta vaina. Por favor, trabajen más a esto. Vea, profes, les regalamos esta colección de problemas súper bacanos que hicimos con todos los del área profesional. Es el regalo del día del maestro para el profesor del área básica, para que pueda trabajar más cómodamente el próximo semestre. ¿Sí? Vale la pena pensar de esa manera para poder hacer que la matemática en la ingeniería se vuelva una oportunidad para los estudiantes. Y también una oportunidad de aprendizaje para los profesores, no vaya a creer. ¿Listo? Recomendaciones para estudiantes de ingeniería. ¿Listo? Para estudiantes de ingeniería. Dice la canción de Terciopelados, una que se llama Sortilegio. Yo no la voy a cantar porque si la canto expulso. Ya expulsé con mi charla como a la mitad de la audiencia. Y ahora cantando expulso como al 90% de los que quedan. Entonces no voy a hacerlo. Pero dice, busca la esencia y no las apariencias. ¿Sí? Es decir, cuando esté viendo matemáticas, deje de pelear con ellas y deje de decir, pero ¿cuándo yo voy a aplicar integrales triples? No, más bien piense, venga, hagamos el esfuerzo de entender bien integrales triples porque haciendo ese esfuerzo mi capacidad cognitiva va a aumentar y se necesitan muchos ingenieros inteligentes. ¿Sí? Voy a hacerle preguntas buenas al profesor, preguntas de, profe, ¿y por qué una integral triple y no una integral doble en ese caso? Preguntas buenas, no preguntas de, profe, entonces, ¿qué paso sigue? Esa es una pregunta muy boba. Una pregunta buena es una pregunta del por qué. Y hacer preguntas buenas entonces hace que usted se acostumbre a ir más allá y deje de pensar solamente en los cómo como ingeniero y piense también en los porqués. Y entonces diseñe cosas nuevas, cambie metodologías, porque diga, siempre se ha hecho esta vaina así, pero ¿por qué se ha hecho esta vaina siempre así? Yo creo que sí, si entiendo bien el porqué, soy capaz de cambiar la metodología y pueda ser creativo. Lo otro es involúcrese. Piense en matemáticas como una cosa chévere, como una cosa que usted quiera aprender. Vaya y haga ejercicios, haga más de lo que el profesor, si tiene dificultades, haga más de lo que el profesor le dejó. Pregúntele a compañeros de arriba para qué le están sirviendo las matemáticas. Eso lo recomiendan todos los gringos, ¿sí? Y es el engagement. Coja engagement, o sea, métase en el cuento. Es un círculo vicioso. Si usted cree que las matemáticas no le sirven, entonces no le van a servir. Y como no le están sirviendo, entonces usted va a creer que no le sirven y así. En cambio, si usted cree que las matemáticas le pueden servir, usted va a ir a buscar su utilidad. Cuando le encuentre, va a reforzar su idea de que las matemáticas sirven y entonces va a buscar más. O sea que empiece por romper el círculo vicioso y métase al círculo virtuoso de involucrarse. Hay por ahí una teoría que habla de la regla de las 10.000 horas, que si usted quiere ser bueno en piano, tiene que trabajar en piano 10.000 horas, que si quiere ser bueno en natación, tiene que trabajar en natación 10.000 horas, que sin eso no hay forma. Pues yo no le voy a decir que 10.000 horas, no sé cuánto realmente, cuántos días y cuántos meses y cuántos años son 10.000 horas, no me puse a hacer la cuenta. Pero lo que sí le digo es que matemáticas no se logra leyendo, ¿sí? Esto no es filosofía, pues. O sea, esto no es que, sí, ya vi esa integral, sí, sí, yo ya vi cómo se saca una base, sí, ya. No, hay que sacarla y sacarla varias veces y no hacer ejercicios mediocremente,
por repetición, sino de cada ejercicio pensar, ¿qué le saqué a este ejercicio? ¿Qué de nuevo aprendí en este ejercicio que me sirve para el siguiente ejercicio? Así uno no se puede hacer el ejercicio 1, 2, 3, 4, sino que hace el 1 como para darse confianza, el 10 porque ese es mi apellido, y luego hace el 43, y luego hace el 45, o sea, rápidamente sube si piensa sobre el ejercicio, pero tiene que practicar. Matemáticas no se aprende sentadito. De hecho, existe que la ley de los 3 puntos de apoyo, ¿sí? Que son un codo, el otro codo y las nalgas. O sea, matemáticas se aprende metiéndole lápiz, ¿sí? Bien. Muchas universidades tienen tutorías, monitorías, centros de recursos para el aprendizaje, una cantidad de cosas. Úselos, no se deje hundir. ¿Sí? Si le está costando, porque puede ser que usted de su colegio haya salido con menos matemáticas que nada, ¿sí? Pero dele, vaya al centro de recursos de la biblioteca, vaya donde su tutor, pregúntele a su profesor, pida un monitor, o sea, use las ayudas que la universidad tiene para usted. Eso seguramente lo pusieron porque le va a servir. Úselas. Y en el nefasto caso que tenga que repetir una materia de matemáticas, que suele pasar, repita inteligentemente. ¿Qué significa repetir inteligentemente? Primera cosa, usted va viendo su cálculo diferencial por primera vez y va en la mitad del semestre y ya sabe que tiene que sacar 7,5 para ganar la materia. O sea que ya la perdió, eso ya no hay poder humano que la gane. Hombre, no se retire, no sea bobo, ¿sí? No sea boba, no se retire, ¿sí? Más bien, siga yendo a clase, siga haciendo las tareas, siga presentando los parciales. Hay universidades como la mía, por ejemplo, y lo doy como consejo a otras universidades, que le permita al estudiante cancelar la materia y seguir asistiendo, porque es su santo y sagrado derecho seguir educándose. Y ya él, entre comillas, pagó por su materia. Entonces, siga la materia, siga yendo. No se le califica, pero presenta el parcial, se le evalúa, o sea, se le dice, esto lo hiciste mal, ojo con esto, mira que aquí está. Profe, ¿cuánto saqué? No, recuerda que tú cancelaste la materia, no te puedo poner nota. Pero tiene la retroalimentación. Sigue, o sea, no se retiren de la materia, queridísimos estudiantes. Sigan trabajando en la materia. Aunque sepan que está más perdida que el hijo del Inver, no importa. Sigan trabajando en la materia y sigan como si la fueran a ganar. Pueden pasar dos cosas. Y ha pasado. Les cuento que ha pasado. Una, el profesor ve tan comprometido a ese o a esa estudiante que dice, oiga, qué repunte se pegó Margarita. Ah, yo le voy a ayudar con la materia. Ha pasado. Digo que ha pasado porque yo lo he hecho y sé de otros profesores que lo han hecho. Sí, que dicen, este man se metió una esforzada al final y ya sin la presión de la nota como que le fue mejor. Y mire, pasó, o sea, este man, sí, venga, pasémoslo, sí, pongámosle el 7,5, arreglemos un poquito aquí para que la cosa le quede, se saque el 3 que necesita, pues, listo. Ahora, lo otro que puede pasar es que, claro, usted como ya vio toda la materia, ya tiene por lo menos un primer pasón por ella y la vio bien. Entonces, cuando la repítala inteligentemente y quiere decir, conviértase en el tutor de sus estudiantes. Hay un viejo adagio que dice que quien enseña aprende 2 veces. Entonces, si usted es repitente, usted debería en la primera clase decir, hacer notar que es repitente, saludar al profesor, ¿qué yo, profe, viejo amigo, cómo me le ha ido del semestre pasado? ¿Se acuerda que perdí? Listo, pero para las que sea, profe. Y que sus compañeros cuando estén estudiando lo busquen usted porque usted es el repitente, que lo que es triste es que, uy, no le pregunten a ese que ese man es el repitente, ese man no sabe nada. No, ese man ya vio la materia, ese man tiene que saber algo. Entonces, si usted es repitente, repite inteligentemente. Enseñe para aprender mucho más. Y con eso seguramente no solamente le va a ir mejor, sino que la va a querer más, porque a usted le toca explicar eso un poquito más y cuando uno le toca explicarla, quiere más las cosas. Entonces, esas recomendaciones les dejo, tanto a profesores de ciencias básicas como al área profesional, como a los estudiantes, por supuesto, pues que son basadas en mi experiencia. Esta charla está basada en algo de lectura que he tenido como profesor de matemáticas y como investigador en educación matemática, pero sobre todo está basada en la experiencia que he obtenido en estos años de enseñar matemáticas para ingenieros. No es más. Solamente me resta pues exhortarlos a que se gradúen, a que pasen por matemáticas, que la vean como una oportunidad valiosa
y que los profesores ojalá les ayuden a verla como tal oportunidad. Listo. Jairo, he terminado. Voy a dejar de compartir. Ok, listo, profesor. Muchísimas gracias por su interesante charla, tanto para estudiantes de ingeniería como también para profesores del área profesional y de las ciencias básicas. A continuación, vamos a abrir un espacio para preguntas. Ya saben, pueden escribirnos por el chat a través de este evento y el profesor dará respuesta a aquellas preguntas. Aquí ya tenemos la primera. Un usuario anónimo nos comenta: buenas tardes, profe Carlos. ¿Qué nos recomienda a la hora de aprender cualquier tema en matemáticas? ¿Qué te recomiendo a la hora de aprender cualquier tema de matemáticas? Es que cuando pones la palabra cualquier tema, ya me estás metiendo en un predicamento. Primero, te recomiendo que no lo veas como un tema, que busques por debajo cuál es la habilidad de pensamiento, la competencia importante que te está dejando ese tema como sustrato para ser ingeniero. Entonces, es que estoy viendo derivación. Sí, pero lo que me están enseñando realmente es cómo modelar. Es que estoy viendo cómo probar que algo es un espacio vectorial. Sí, pero lo que me están enseñando realmente ahí es abstraer, entre otras cosas. ¿Sí? O me están enseñando a ser riguroso en la forma como pienso. O sea, una cosa que te diría es, en vez de pensar únicamente la cosa como tema, te vayas a pensarla como competencia. Pero yo sé que esa no es la pregunta que me estás haciendo. Esa es la pregunta que yo te quiero contestar, porque te quiero sacar de la lógica de los temas, de aprender cosas por aprender vainas que no sirven para nada. Ahora, una cosa que te doy como recomendación ya pragmática es, ustedes hoy en día tienen millones de formas diferentes de explicación a la del profesor. Es decir, aparte de la del profesor, vaya y fíjese en una forma de explicación de eso en YouTube diferente. En 1, 2, 3, busquen buenos canales que les expliquen de formas diferentes, suscríbanse y háganle. Por ejemplo, les voy a dar uno. Carlos, si yo escribo en el chat, ¿sale? ¿Sale para los asistentes? Sí, profe. Puedes escribir al chat y cualquier cosa yo lo publico a los asistentes. Se llama One Brown, Three Blue. O al revés, me van a perdonar mi escasa memoria, o de pronto One Blue, Three Brown, pero algo así. Es en inglés, pero uno puede poner los subtítulos del YouTube. Y tiene excelentes series de explicación de cosas de cálculo, de álgebra lineal, de geometría analítica. Entonces, no se queden solamente con la explicación del profesor, por buena que sea. Vayan y busquen explicaciones alternativas en YouTube. Ustedes tienen esa ventaja que en mi tiempo, paila, eso no existía. ¿Sí? Entonces, ahí te doy dos recomendaciones. Una, no te quedes únicamente en la forma, ve al fondo, vea la habilidad que te están desarrollando. Y dos, busquen explicaciones alternativas. Ok, listo. Gracias por su respuesta, profe. Están preguntando un correo para escribirle. Si por favor podría dárselo al profesor Carlos Schnorr para que lo deje en el chat y lo puedan contactar. Él lo tiene, pero se lo acabo de escribir ya en el chat. Ok, perfecto. Por acá tenemos otras inquietudes. Dice otro usuario: muy buena charla, gracias. Usted se acercó a mi inquietud cuando habló de pedir ejercicios a los profesores de arriba. Sin embargo, la hago. ¿Qué opina de que no deben existir profesores puros, en el sentido de que su única labor sea enseñar? Un motivo de la pregunta: ¿puede enseñar programación de computadores un profesor que nunca programa? Déjeme lo pienso. Es que ahí me está cambiando en dos sentidos. O sea, la analogía que me puso del profesor de programación no es una analogía correcta, porque se sale del ámbito. Me explico. Si un profesor no programa y nunca hace un programita y solamente enseña, pues sí, se va a quedar enseñando lo que siempre enseña y seguramente va a enseñar, o sea, puede ser un buen profesor, indudablemente, pero si programa, va a recordar lo difícil que es programar y entonces va a acercarse un poquito más a las actitudes del programador. Esa es mi hipótesis y estoy hablando desde mi imaginación. Pero en matemáticas no pasa eso.
en matemáticas, un profesor de matemáticas que enseña cálculo bien, puede que nunca demuestre teoremas de cálculo, pero sea muy buen profesor de cálculo porque entiende muy bien lo que tiene que enseñar de cálculo, ¿sí? Cómo abordar las dudas de los estudiantes, tiene mucha experiencia con eso, sabe qué le van a preguntar, sabe cuáles son las dificultades típicas de aprendizaje en esa materia. O sea, puede pasar que nunca demuestre y no haga investigación en cálculo, pero puede ser un muy buen profesor de cálculo, ¿sí? Yo tengo varios así en el programa de matemáticas de la Konrad Lorenz, que trabaja también para la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, y son muy buenos profesores, aunque no son buenos investigadores. Ok, profe, por acá hay otra duda. Gracias por la presentación. Bajo estas recomendaciones, ¿cuál es el porcentaje de pérdida de estudiantes de asignaturas de matemáticas en los primeros semestres en su universidad? Mire, hay que diferenciar pérdida de deserción, ¿sí? Por eso yo terminé la charla diciendo, háganle para adelante, o sea, no deserten, sean persistentes. En este momento, infortunadamente, los jóvenes de este momento tienen escasa tolerancia a la frustración. Entonces van y primer parcial, 1,5, y van y cancelan, ¿sí? O a veces ni cancelan, no vuelven. Y uno, en mi universidad somos muy dados a llamarlos por teléfono y a decirles qué pasó, se los dio el camino a la universidad. Le dicen a uno, profe, no, es que yo estoy muy desmotivado, muy desmotivada, porque es que saqué 1,5, yo no sé si iba a poder ganar esta cosa, ¿sí? Pues la deserción es un caso, y eso pasa mucho, y no es, digamos, por culpa de las matemáticas inicialmente, sino por culpa de la formación y actitud de los estudiantes. Ahora, en pérdida neta, más o menos un 10%, ¿sí? Pero con deserción eso puede subir a un 20%. Ok, profe. Listo, por acá nos pregunta José Pérez, ¿para qué nos sirve la programación numérica en ingeniería civil? Y la respuesta es, no sé. Siguiente pregunta. Perfecto. Enrique Vera hace más que... Yo no soy ingeniero civil, ¿sí? Pero hay una cosa que es claro. El análisis numérico es la forma real de hacer matemáticas de un ingeniero. Es decir, por más cálculo que aprendamos, por más programación lineal que aprendamos, ¿sí? Por más matemática discreta, etc., la manera como los ingenieros en la vida real hacen matemáticas en ingeniería es a través de programación numérica, a través de análisis numérico. Porque uno ya no se pone, como les decía ahorita, a trabajar a mano todo, sino que cuando llega una parte del problema que ha trabajado y que ha pensado a mano, le suelta eso a la máquina. Entonces, aprender programación numérica es interesante. Ahora, depende cómo se le enseñen a uno, porque si le enseñan la demostración de los teoremas de Runge-Kutta, pues sí, eso es importante para entender el por qué, claramente, pero también es muy importante entender el cómo funcionan y el cómo se aplican después, ¿sí? Pero bueno, ahí te puede contestar lo que te puede contestar. Yo no soy civil. Ok, gracias, profe. Dicen, hola Carlos, muy buena charla. Me gustaría que me diera una orientación de cómo motivar a los estudiantes en un tema abstracto. Arranca con un problema en el que ese tema abstracto tenga asidero. Esa es una motivación muy buena. Mira, nosotros, por ejemplo, en topología es una asignatura que no ven los ingenieros, por supuesto, que es de matemáticas, y sin embargo, en topología, en abstracta, en nuestras materias de matemáticas, trabajamos desde problemas. Entonces, en vez de enseñar, sea un abierto, no, empezamos. ¿Ustedes han visto cómo se pinta una imagen por píxeles? Ah, esa imagen por píxeles, uno primero la puede poner muy pixelada y entonces esos píxeles, cada uno de esos píxeles por el borde es un abierto y entonces cuando uno ya tiene la noción concreta de lo que significa un abierto, entonces ahora sí le dígale, sea un abierto. Vamos a ver eso comparado con lo que estamos viendo de los píxeles. Entonces, la recomendación es, busca un problema en el que ese concepto abstracto tenga asidero. Yo no he encontrado uno, pero no voy a decir que no hay, pero en el 99% de los casos hay problemas más o menos reales en el sentido de matematizables, de la vida sensible, que tienen
asidero en las matemáticas. Entonces, que se puede. ¿Listo? Ok, otra pregunta por acá. Usuario anónimo comenta: buenas tardes. Pregunto, ¿en Colombia hay olimpiadas dirigidas a universidades de matemáticas o cálculo a nivel nacional? Tal, por ejemplo, como las olimpiadas químicas o físicas de 10º y 11 grado. Sí, señor. La Universidad Antonio Nariño es prácticamente la dueña de las olimpiadas en Colombia y tiene olimpiadas de astronomía, de física, de química y de matemáticas para niveles desde los canguros matemáticos, que son niños de primaria, hasta universidades, hasta olimpiadas matemáticas universitarias. Ahora, esa es otra liga. ¿Me explico? Ser un olímpico, estar en la universidad estudiando ingeniería y ser un olímpico matemático, pues maravilloso, excelente. Pero ese no es el nivel al que deberían llegar todos los estudiantes. Así como no todos vamos a la Olimpiada a nadar, pues, o a tirar arco, o a correr los 100 metros. Una cosa es que uno trote todos los días por la mañana y tenga un buen estado físico, y otra cosa es que todos seamos olímpicos. ¿Sí? Ok, por aquí preguntan algo relacionado a la regla de las 10.000 horas. ¿Podría una persona dedicarle 10.000 horas a 4 temas diferentes sin ninguna relación? Sí, sí, de hecho, y conozco gente así, gente que es pianista, ¿sí? Ciclomontañista, matemática y buzo, ¿sí? Y en las 4 cosas se desempeña muy bien, ¿sí? Porque le ha dedicado mucha práctica y le ha dedicado mucho esfuerzo a hacerlo. Ahora, esas 10.000 horas son nominales, ¿no? Eso es lo que dice la teoría esta, pero si alguien quiere, pues, profundizar en eso, lea. ¿Sí? Vaya a internet y pues busque, vaya a libros y busque, en internet lo encuentra más fácil, sobre la regla de las 10.000 horas, que puede ser un mito, pero lo que fundamentalmente está diciendo es que si no hay práctica constante y consciente, pues no hay destreza. Ok, gracias, profe. Por aquí comenta Margarita, muy buena conferencia, que está totalmente de acuerdo con su visión de cómo enseñarle matemáticas a los ingenieros. Enrique Vera comenta excelentes charlas. Espero que Acá, Margarita sea profesora. ok, acá pregunta otro usuario: ¿considera conveniente un curso de cálculo conformado por estudiantes de matemáticas y de ingeniería, es decir, un curso mixto? Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Nosotros tenemos cursos en la universidad conformados por matemáticos e ingenieros, y entonces enseñamos cosas comunes, por una parte. Por otra parte, traemos cosas de matemáticas para los ingenieros, y por otra parte, traemos cosas de matemáticas para los matemáticos. Entonces les decimos a los matemáticos, por ejemplo, en esta materia ustedes deben escribir 2 de las tareas en LaTeX. Los ingenieros no, gracias, pero los matemáticos sí. En esta materia ustedes tienen, en los talleres tienen 3 puntos adicionales que son orientados a matemáticas, y los ingenieros tienen estos puntos de problemas retadores para ingenieros, ¿sí? O sea, vale la pena tener un curso así si uno piensa en la diversidad que tiene adentro y trabaja la comunalidad y la diversidad. Pero lo que hacen los profesores regularmente es sacar promedios, que es, voy a enseñar una vaina como para todos, pero para ninguno. Y eso es muy inconveniente. De hecho, para hacer una publicidad investigativa no pagada, yo estoy estudiando el doctorado en educación matemática, y mi tesis de doctorado tiene el tema de aprendizaje adaptativo de matemáticas. Estoy trabajando sobre el curso de álgebra lineal y sobre cómo adaptar la enseñanza de álgebra lineal a las diversas condiciones de aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Porque eso es, ahí está la respuesta. ¿Es bueno? Pues sí, siempre y cuando tengas consciente las dificultades o posibilidades de los diversos tipos de carreras. Ok, avancemos hacia las 2 últimas preguntas. La penúltima es: ¿considera necesario abordar totalmente un libro respectivo para cada tema de cálculo? ¿Por qué? Sí, nadie es bueno para todo, ¿sí? Entonces, hay libros de cálculo que tienen temas muy chéveremente, me perdonan ahí el adverbio de modo, muy chéveremente, eso no existe, pero bueno, muy bien explicados, con muy buenos problemas, con muy buenos ejercicios, con unos proyectos de aplicación interesantísimos, pero que en otro tema
tienen falencias. Entonces ahí sería bueno buscar otro librito. O, por ejemplo, hay libros de cálculo o lo que sea, de cualquier materia de matemáticas, muy convenientes para enseñarle matemáticas a un ingeniero, pero que si tienes ahí además un economista en clase y un matemático, ¿tak? Sería mejor que le enseñaras desde otro libro a ese matemático. Por ejemplo, tú podrías enseñar con Apóstol, enseñarle derivada a un matemático, ¿sí? Y enseñarle con Larson a un ingeniero. Con la última edición de Larson está buenísima, ¿sí? Con Larson a un ingeniero, porque le puede funcionar, ¿sí? O sea, por temas o por diferentes carreras o por intereses, ¿sí? Se puede usar, claramente se pueden usar varios. Yo no creo, eso de tener el libro guía es una forma muy cómoda de salir del paso. Ok, profe. La última pregunta relacionada con lo que comentaba el doctorado. ¿Cuál es su método para aprender? Ya que tanto hemos hablado de enseñar, ¿cuál es su método para aprender? Porque son ustedes así. Yo dije que me hicieran preguntas fáciles. A ver, ¿cuál es mi método para aprender? Depende de qué tenga que aprender, por supuesto, ¿no? Si es una poesía, es una cosa, pero estamos hablando de matemáticas. Entonces, ¿cuál es mi método para aprender matemáticas? Yo nunca lo he hecho tan consciente, pero una cosa que sí tengo clara es que yo siempre intento, lo que les decía ahorita, yo intento buscar aplicaciones alternativas. Porque cuando veo a alguien explicar de maneras diferentes, digo, wow, yo no había visto esto por este lado nunca en la vida. Qué chévere. ¿Listo? Lo otro es que intento cambiar de representación. Cuando me enseñan algo de manera muy simbólica, muy lógico-deductiva, intento volverlo más geométrico, más representado. O cuando me lo enseñan muy representado, intento volverlo más riguroso. O sea, como que yo mismo intento cambiar de representación. Creo que esos son como dos de las cosas que en este momento puedo caer en la cuenta que hago, pero no sean condenados, o sea, no me pregunten cosas tan difíciles. Ok, profe, muchísimas gracias por esta charla tan amena que hemos tenido y hemos aprendido tanto profesores como estudiantes de ciencias básicas, también de temas más avanzados profesionales, y creo que esos consejos son muy válidos tanto como para la enseñanza y para el aprendizaje de las matemáticas. Con esto damos cierre al evento y muchísimas gracias nuevamente por su asistencia.